amigos, escuchábamos un poco y entendíamos de qué ha tratado esta importante reunión que se ha tenido esta mañana el Contralor General y el presidente del Tribunal Constitucional. Para poder abordar un poco más sobre las posibles soluciones y las acciones que se van a ejecutar a partir de la Contraloría, nos encontramos con Enrique Aguilar, el expresidente del Tribunal de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, y también Gustavo Rivera, presidente de la Sala 2 del Tribunal de Responsabilidades de la Contraloría. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entendemos que se está buscando una solución viable y que, claro, favorezca la institucionalidad de la Contraloría bajo ciertos aspectos que no han quedado del todo claros. Podemos empezar conversando con usted, señor Enrique Aguilar, sobre ¿qué entendemos por estos vicios? ¿Qué entendemos con lo que sucedería con estos casos que aún están en proceso y que entendemos que no es retroactivo? ¿Cómo el público puede contextualizar esta problemática? Encantado. Antes que nada, gracias por la oportunidad. Fíjese usted, ahorita tenemos más o menos algo de 15.000 procesados, personas, servidores públicos, funcionarios públicos que están en procedimientos administrativos sancionadores. Y dada la expedición de esta resolución del Tribunal Constitucional, todo procedimiento quedaría suspendido. Mejor dicho, quedaría foja cero todo. Entonces, no estamos mencionando, no estamos adelantando opinión que estas 15.200 personas sean responsables, pero por lo menos nos quedaríamos sin procedimientos para determinar si son o no responsables. Ahora, como usted bien sabe, se va a presentar una norma, se está presentando un proyecto de norma, como lo ha mencionado el señor Contralor, pero eso es en adelante. ¿No es cierto? Esa norma va a entrar en vigencia, los efectos van a ser posteriores a la acción de esa norma. La pregunta que surge es qué pasa con las personas, con los 15.200 administrados que están en procedimientos administrativos. ¿Se va a determinar su responsabilidad o no? No. Entonces ahí se suscita un problema, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta también una cosa, la Contraloría, bien es cierto, en su ánimo de lucha contra la corrupción, tiene las facultades, o tenía las facultades sancionadoras respecto de los trabajadores del Estado, del sector público, ¿no es cierto? La lucha iba más allá, porque donde hay un corrupto hay un corruptor. Entonces nosotros en muchos casos, cuando detectamos una comisión de un ilícito penal, ponemos en conocimiento del Ministerio Público para que la Fiscalía actúe de acuerdo a sus atribuciones e incluya al privado que no está bajo los alcances de nuestro tribunal. Entonces el daño que se está generando con esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional es macro, no solo es para el sector público. Ahora, un vocal del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Ramos Núñez, dentro de las sentencias, él mismo plantea la vacatio de la sentencia, es decir, que la sentencia quede suspendida por algún tiempo, hasta que se aclare, ¿no? Así es, y no dejar sin proceso a los que ya están pues en curso, porque si no, el daño va a ser irremediable porque vamos a tener que empezar de cero, ¿no es cierto? Y esas personas se les va a eximir va a haber un pronunciamiento sin el fondo por mandato del Tribunal Constitucional. Bueno, según lo que escuchábamos, lo que comentaba esta mañana el Contralor General de la República, desde la visión de la Contraloría, hay un aspecto importante en medio de todo esto y positivo, es que se ratifica la facultad sancionadora que tiene la Contraloría como tal. Se señala también que se tienen que aclarar algunos aspectos de esta sentencia para entender hasta qué punto hay injerencia. ¿Cómo entendemos estos aspectos y cómo se pretenden solucionar? A ver, si bien es cierto, es verdad que la facultad sancionadora de la Contraloría General de la República ha quedado incólume, también lo es que en realidad no la podemos ejercer en la práctica. Lo que ha ocurrido con esta sentencia del Tribunal Constitucional es, lo que nos dice es lo siguiente: tú puedes sancionar, pero no sabes qué cosa vas a sancionar y tampoco sabes qué tipo de sanciones voy a aplicar. En la práctica, en realidad lo que nos está diciendo esta sentencia del Tribunal Constitucional es que no voy a poder sancionar. Ahora, es verdad que no tiene efectos retroactivos. Es decir, lo anterior queda tal cual. Pero esa es hay que tratar con pinzas esa afirmación. ¿Por qué? Porque en realidad solamente no va a afectar aquellos procesos o aquellas sanciones que hayan quedado consentidas. Aquellas que no estén consentidas, pues todavía se le podría aplicar. Y además otro tema, a partir de mañana, que se aplicaría ya se empezaría a aplicar los efectos de la sentencia, todos los procesos que tenemos a la fecha abiertos tendríamos que suspenderlos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ninguna conducta infractora que imputar
y no tenemos ninguna sanción que aplicar. Como consecuencia de ello, en la práctica, en realidad, yo iría incluso más allá de lo que ha dicho el valiente voto singular de la doctora Ledesma. No solo le han cortado las piernas y los brazos a la Contraloría, sino además la han dejado ciega, porque ahora no puede ver. Pero básicamente el artículo en cuestión es el artículo 46, ¿no? Y lo que se buscaría como solución es entender cuáles son las conductas de sanción para que se utilicen de la mejor manera. Actualmente, ¿cuál es la normativa legal que contempla esta serie de sanciones? ¿Se tiene, no se tiene? ¿Qué es lo que va a venir de ahora en adelante frente a esta conversación, que es un diálogo que ha sido importante porque se deja por el momento sin efecto esta disposición del Tribunal Constitucional? ¿Cuál es su mirada frente a este hecho, señor Enrique Heller? Fíjese usted, se va a promulgar, se va a presentar un proyecto para que el Congreso lo promulgue si lo cree pertinente, y va a cambiar y se va a subsanar la inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional, no la redundancia, ha detectado. No hay ningún problema y vamos a tener una norma conforme a las indicaciones. Que va a ser del una tribunal. ley que va a complementar a la actual, la Así es. 29622. Pero ¿qué es lo que va a pasar? El efecto perverso de esto es que, como le repito, las 15.200 personas aproximadamente que están con un proceso ahorita, vamos a tener que concluir sin pronunciamiento sobre el fondo por un mandato del Tribunal Constitucional. Esos procesos, esas investigaciones, esas sanciones, ¿dónde van? ¿Quién las asume? Porque la acción de la norma va a tener un efecto en adelante, no es retroactiva. Entonces, ahí viene el tema y por eso es que el doctor Carlos Ramos Núñez, él mismo lo manifiesta en su sentencia, no yo. Hay que tener cuidado con los efectos destructivos de una declaración de inconstitucionalidad. Por eso es que él propone la vacatio, para arreglar todo durante un tiempo hasta que entre en vigencia la nueva norma que se va a proponer. Bueno, pero eso resulta un poco ambiguo, ¿no? Porque yo escuchaba, por ejemplo, lo que decía el presidente del Tribunal Constitucional, que los procesos en giros van a continuar bajo la normativa vigente, porque todavía está suspendida esta nueva aplicación. No, a ver, lo que ocurre es lo siguiente. Dentro de las declaraciones de los miembros del tribunal... Que fue básicamente lo que él señaló esta mañana, ¿no? Que los que están en giro van a continuar el proceso con el cual se ha venido trabajando. Digamos, cambiando un poco las declaraciones anteriores. Yo quisiera retrotraerme a la declaración anterior porque me parece importante destacar ese hecho. Lo que ocurre es lo que nos dice es lo siguiente. Yo a ustedes, Contraloría, les he dejado su facultad sancionadora, pero en realidad lo que les estoy diciendo es que su procedimiento es incorrecto. Algunos de los miembros del Tribunal Constitucional lo han dicho. Y en estricto, el doctor Blume lo que señaló es que nosotros podríamos emplear las faltas que aparecen en la Ley del Procedimiento Administrativo General, es decir, la norma general referida en este supuesto específico al procedimiento sancionador. Sin embargo, si nosotros revisamos las faltas que aparecen aquí, curiosamente hay algunas faltas que son genéricas. Y el Tribunal Constitucional, eso resulta contradictorio, el Tribunal Constitucional nos ha dicho que las conductas infractoras que nosotros hemos determinado en la ley son muy genéricas. Pero para solucionarlo, la solución que nos dan es que vayamos a la ley genérica que contiene también conductas infractoras genéricas. Eso definitivamente es absolutamente contradictorio. Y otro tema importante, si nosotros revisamos dentro de este listado, es el artículo 261 de la ley 27444, revisamos el listado de las sanciones que aparecen acá, de las conductas infractoras que aparecen acá, no encontramos ninguna de las conductas más graves que la Contraloría detectaba. Por ejemplo, no vamos a poder sancionar, si adquiere plena vigencia esta sentencia, por ejemplo, si se le entregó dinero a un funcionario y este nunca dio cuenta del dinero, no lo vamos a poder sancionar porque no aparece acá. Porque si no, se atentaría contra el principio de legalidad y tipicidad. No vamos a sancionar, por ejemplo, a los comités de selección si favorecen a un contratista privado dándole un puntaje que no le corresponde. No lo vamos a hacer porque no aparece en este catálogo. Y más grave aún, parte de la sentencia nos señala que las sanciones deben estar claramente delimitadas. Debe haber un catálogo de sanciones. Ya, aquí no lo existe. Bueno, básicamente leí un poco a partir del fallo, ¿no? El fallo está dentro del marco de lo que ha señalado, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos, que se estima incompatible una sanción administrativa de inhabilitación porque, según lo que señala el Tribunal Constitucional, se restringen los derechos políticos de una persona. La pregunta que muchos se hacen es que hoy por hoy el tema de los funcionarios públicos ya no quieren firmar nada justamente por este miedo a la sanción. ¿Se estaría hablando quizás de un exceso en el tema, en esta cualidad sancionadora,
o cómo es la percepción que se tiene para finalmente encontrar un equilibrio y, claro, sin atentar contra los derechos fundamentales de los funcionarios públicos en general de nuestro país? ¿Usted qué solución le podría dar a este sentir colectivo que se tiene hoy por hoy, señor Enrique? Fíjese usted, yo pienso que el sentir colectivo se aboca más sobre las irregularidades que han habido y que ha detectado y que están incursas dentro del procedimiento administrativo sancionador. Ahora, yo no estoy, le reitero a usted que no es la posición del tribunal adelantar opinión, pero sí hay procedimientos en curso o estaban en curso hasta la expedición de esta sentencia, como por ejemplo, si me permite leerlo, el caso Chinchero, donde hay un perjuicio del Estado de 40 millones de dólares. El caso de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte del IME Callao, ATE, donde hay un perjuicio económico al Estado de 20 millones de dólares. Y por último, el caso del Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao, donde hay un perjuicio al Estado de 60 millones de soles, entre otros. Entonces, el sentir es público, si bien es cierto, no se puede atropellar a los funcionarios públicos, pero nosotros tenemos que velar los intereses de la ciudadanía en general. Y los intereses de la ciudadanía en general es velar por los recursos públicos. Fíjese usted, le estoy nombrando solo 3 casos de los cientos o miles de casos que se dan en el tribunal. Entonces, realmente, ¿dónde va la lucha contra la corrupción? El funcionario público tiene que tener todas las garantías para desempeñar sus funciones, eso es cierto. Y la Contraloría no va en un ánimo persecutorio de los servidores o funcionarios públicos. La intención de la Contraloría es de custodiar los recursos públicos que son de propiedad de todos los peruanos. Bueno, y poco para entender y contextualizar lo que sucedería en el caso, bueno, ya se ha suspendido por el momento esta disposición del Tribunal Constitucional, pero ¿cuál sería el camino que tendría de ahora en adelante si es que no se llega a solucionar? Esperemos que con el proyecto de ley que se va a presentar y con las aclaraciones que se van a dar en los próximos días se pueda llegar a un equilibrio. ¿Cuál será el camino entonces de sancionar? En realidad, lo primero que deberíamos destacar es que en realidad a la fecha no está suspendido los efectos. O sea, en teoría mañana debería empezar a surtir los efectos de esta sentencia. Lo que ha habido es una conversación. Creo que están llegando a un buen entendimiento precisamente porque la idea es, en este caso es... Hasta que se puedan aclarar exactamente, estos aspectos, ¿no? Es luchar contra la corrupción máxime si tenemos en cuenta que el Perú ha suscrito tratados internacionales de lucha contra la corrupción. Yo creo que nosotros no dudamos de las calidades profesionales y éticas de los miembros del Tribunal Constitucional, no lo negamos de ninguna manera. Y nosotros somos respetuosos del dictado del Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución. Sin embargo, consideramos que en esta ocasión se equivocaron. Pero se equivocaron por no medir cuáles eran los efectos de esta sentencia. No solo por cómo se va a afectar el procedimiento administrativo sancionado en Contraloría, sino que ahora ya se están levantando algunas voces para cuestionar otros procedimientos sancionadores que funcionan en el Perú, en otras entidades. Ya se está empezando a hablar que también deberían seguir el mismo camino. Entonces, eso en realidad es muy peligroso. La lucha contra la corrupción es como una mesa. Si cortas una pata, esa mesa se va a caer en algún momento. Y creo que aquí todos estamos abocados en busca de soluciones para que la corrupción se acabe. O sea, no es posible que a través de estas resoluciones equivocadas desde nuestra perspectiva, pues se termine socavando una labor que venimos realizando desde hace algunos años ya. Bueno, finalmente entendemos, según lo que ha señalado el Contralor General, el lunes se va a presentar este proyecto de ley. Solo para entender cuáles son estas conductas de sanción que estarán inmersas dentro de esta ley que, bueno, visto desde afuera, quizás de alguna u otra manera fortalecería tener una tipificación exacta frente a hechos concretos también. Bueno, ¿Cuál va a ser el camino de ahora en adelante, señor? Le quisiera aclarar, en primer lugar, como dijo el doctor Rivera, la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional está en pleno vigor todavía. O sea, ¿no queda suspendida como dice el presidente? El doctor Blume, no. O sea, él tiene la intención, sí, pero usted sabe que hay unas formalidades que cumplir y debo entender que durante la otra semana se va a presentar un recurso de aclaración. Con la presentación del recurso de aclaración recién se van a suspender los efectos en tanto y cuanto el Tribunal Constitucional no resuelva ese recurso de aclaración. Una de las medidas, además del recurso de aclaración, sería pues
abocarse por la sugerencia o por el voto del doctor Carlos Ramos Núñez, miembro también del Tribunal Constitucional, respecto de la vacatio sentenciae, o sea, de la vacatio de la sentencia propiamente, y él lo propone inclusive por un año, para terminar con los procedimientos administrativos sancionadores. Respecto de la propuesta legislativa, tengo entendido que es algo que el despacho del Contralor está preparando para presentarlo cuanto antes al Congreso, pero le vuelvo a repetir, esa norma va a ser en adelante. No va a ser para los procesados que están ahorita, las 15.000 personas que están con procedimiento. O sea, desde la visión de la Contraloría, según lo que ustedes señalan, no es que va a ser retroactiva incluso a los que están en giro. Los que están en giro no estos es. ya no habría, cerca de 15.000 funcionarios no tendrían esta sanción como la habrían tenido si es que no existiera ese En fallo. caso fuesen responsables, porque no estoy diciéndole que los 15.000 puedan ser responsables. Claro, pero la investigación como tal. Pero la investigación va a quedar trunca y además los que sí fuesen responsables van a seguir sentados en su sitio trabajando con los recursos públicos del Estado. Y si me permite un segundo, claro. hay un tema que también es importante destacarlo. El hecho, dentro de los argumentos del Tribunal Constitucional, lo que señala es que las inhabilitaciones de la Contraloría no tienen ninguna influencia en los derechos políticos de los funcionarios. Pero se va a dar la paradoja siguiente, que probablemente la Contraloría o el Tribunal termine sancionando e inhabilitando por 5 años a un funcionario, pero que no tenga ningún impedimento de poder postular para ser alcalde, gobernador regional. Podría darse esa paradoja. Bueno, nos queda clarísimo el punto desde la visión que tiene la Contraloría a este caso, pues que ha generado de cierta manera enfrentamientos con el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. El tiempo nos ganó. Nos acompañaba Enrique Aguilar, presidente del Tribunal de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, y también Gustavo Rivera, presidente Sala 2 del Tribunal de Responsabilidades también de la Contraloría.